La ciencia política se desespera cuando sus conceptos, pensados concienzudamente para explicar realidades complejas, saltan al lenguaje común del día a día. ¡Ay, qué suerte tienen los biólogos! Porque nunca nadie te va a decir «hoy estás desoxirribonucleico» y te devalúan el concepto. ¡Fascista! ¿Cuántas veces no habremos escuchado o utilizado nosotros mismos esta expresión a lo largo de nuestra vida? Un adjetivo que el diccionario de la Real Academia de la Lengua describe hasta de 3 maneras sin mucho éxito. Primera, perteneciente o relativo al fascismo. Una definición que no aclara nada, porque habría que aclarar primero qué es el fascismo. Segunda acepción, partidario del fascismo. Estamos en las mismas. Las cosas siguen quedando en el aire, pues en 2023 no hace falta tener carnet de Falange, ni pertenecer al club de fans de Benito Mussolini, o fotografiarte con la esvástica como brazalete para que sospechemos que hay gente que se comporta como un fascista de libro, aunque los libros no lo expliquen claramente. El libro por eso tampoco suena muy académico, porque si puedes pensar que fascista es Abascal, Eduardo Inda, Pedro J. Ramírez, el tonto de lava de Marcos de Quinto o algunos rojipardos el sábado después de 2 gin tonics, no sirve para nada. Tercer significado, excesivamente autoritario, caliente, caliente. Vamos acercándonos al núcleo de la cuestión. Autoritarismo y fascismo van parejos. Señor García Gallardo Frings, usted encarna lo peor, lo más abyecto de la política. Usted es alguien que profesa con fruición y con delectación la ideología fascista. Es alguien que tiene un discurso racista, machista, homófobo, xenófobo y clasista. Si al autoritarismo del que habla la Real Academia le añades el racismo, el machismo, la homofobia, la xenofobia, el clasismo y un exacerbado nacionalismo excluyente, que te hace ser más nacionalista cuantos más connacionales te sobran. Y entonces, ¿qué es lo que te queda? ¡Viva España! La idea del fascio hacía referencia al conjunto de haces, juntas un símbolo de la autoridad republicana en la antigua Roma. Sin embargo, el concepto fascista ha variado mucho y aparece en la historia en diferentes momentos. Por ejemplo, se usa para describir en el siglo XIX a figuras como Napoleón III. El que puso orden en el concepto fue Mussolini, que hizo una entrada en la enciclopedia italiana en 1932, 10 años después de su llegada al poder, para decir fascismo es lo que hago yo. Y se aproximaba teóricamente diciendo que se ciscaba en la democracia, en el liberalismo, en los derechos de los individuos y todo en nombre de una entidad superior, que ya iría él en cada momento diciendo en qué consistía. Y sobre todo que quien no estuviera de acuerdo sería fusilado. Porque quizá el rasgo esencial del fascismo es la legitimación de la violencia arbitraria de quienes tengan el nombre del fascismo en sus manos. El fascismo necesita siempre víctimas y alguien sobre quien ejercer la superioridad. Fascismo es, sobre todo, violencia. En pleno siglo XXI no hace falta llevar correaje militar ni un bigote tipo Cepillo para traspasar y habitar en las habitaciones del fascismo. Basta con escribir en tus redes cosas de este tipo. Me parece una gran idea recuperar a Raúl para la Eurocopa. Hay que heterosexualizar este deporte repleto de maricones. Qué ridículo suena que las mujeres exijan igualdad de trato cuando lo que quieren es seguir siendo tratadas igual de bien que hasta ahora. Si no se hubiera producido el alzamiento nacional, España hubiera acabado siendo una república soviética. Hacía años que no me robaba un gitano. Hombre, muy demócrata no parece este Juan García Gallardo Frings. Si su ideología es homófoba, racista, xenófoba, totalitaria y machista, en fin. Los académicos dedicarían todo un seminario de una semana para aclarar si este señor de Vox es un fascista. Pero que él se empeña solito en parecerlo, parece evidente. Como ha dicho también la presidenta, una ofensa a cualquiera de los grupos de esta Cámara, bien sea fascista o bien cualquier otro término, será retirado del diario de sesiones. Continuamos. Que en el templo de la democracia, que son los parlamentos, se prohíba llamar fascistas a los fascistas no es ni democrático ni coherente, y menos aún, para más Inri cuando lo hace una presidencia del Partido Socialista Obrero Español. Dentro de nada, ¿qué, Meritxell Batet? ¿Vas a prohibir recordar que Fraga, el fundador del PP, firmó sentencias de muerte y era un franquista? En nombre del decoro de esta Cámara le prohíbo que recuerden estas sagradas paredes que el fundador del principal partido de la derecha y padre de la Constitución era un franquista con las manos manchadas de sangre. ¡Se lo prohíbo! Llamar fascista a Juan García Gallardo, a Carla Toscano o a Santiago Abascal es algo así como llamar neoliberal a Felipe González, aunque también igual un día de estos prohíben decir neoliberal. La palabra campo de concentración empezó siendo un eufemismo, para no hablar de campos de prisioneros o campos de exterminio. Le salió tan feo que la palabra se pudrió. Algo así pasa con el fascismo. No es ningún insulto, es una evidencia. Solamente hace falta repasar el diario de sesiones
o las declaraciones de esta gente para darnos cuenta. A las defensoras de las mujeres, las derechas cada vez más extremas las llaman feminazis. A los inmigrantes, delincuentes. A los homosexuales, enfermos. A los legítimos representantes de 270.000 vascos, filoetarras. A Pablo Iglesias, rata. A Irene Montero dicen que hay que enterrarle. Y cuando animalizas a los adversarios, estás poniendo ladrillos en los muros de los campos de concentración. ¿Y qué es eso? Sino caminos que conducen al fascismo. Esos son, por cierto, los socios de gobierno del Partido Popular en Murcia, Castilla y León y Madrid. Y quizá también en el gobierno de España. Porque Feijóo es muy moderado, pero no tiene problema en gobernar con fascistas. Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar. Nunca ha dicho algo tan cierto el alcalde de Madrid. Y no lo digo por lo de saber gobernar, que ya sabemos lo que pasa con las arcas públicas cuando llegan al gobierno, o cómo tratan a sus primos y sus hermanos las derechas en todo el mundo. Tener una ideología fascista ya no requiere desfilar al paso de la oca o vestir camisas negras y azules. El fascismo del siglo XXI es más devoto de las técnicas de Steve Bannon que de Franco, el que hizo la campaña a Trump. Aunque tampoco le hacen ascos, ponerle una velita a Franco de vez en cuando en fechas señaladas. Donald Trump, Orbán, Bolsonaro, Meloni, Le Pen, Santiago Abascal, José Antonio Caz en Chile, Javier Milei en Argentina, los que vengan en otros países, todos comparten un mismo denominador común, su ataque total a la igualdad, a los medios de comunicación independientes y al pluralismo político en nombre de la jerarquía natural de las cosas, unos arriba, otros abajo. Nostalgia siempre por un pasado mítico, ataques a los intelectuales y académicos que les recuerdan sus contradicciones, jerarquías de clase, de etnia, de género, fijación con el orden natural emanado de un Dios con el que solamente hablan ellos y los suyos. Fascistas. Si comparamos el ascenso al poder de estos personajes con la máquina de propaganda nazi, vamos a ver inquietantes similitudes. Primer paso, aislar psicológicamente a todo el que piensa distinto a ellos. Convertir a la sociedad en un rebaño de sumisas ovejas como primer paso hacia la destrucción total de las instituciones democráticas. Hay un orden superior que ellos definen, donde la opinión individual no cuenta para nada, te callas. Su mensaje, el exmandatario escribió que un fraude masivo de este tipo y magnitud permite el fin de todas las reglas, normas y artículos, incluyendo los de la Constitución. Le sobran los equilibrios sociales, los pesos, los contrapesos institucionales. Por eso también le sobran las constituciones o cualquier mecanismo regulatorio en forma de ley que garantice que todos los ciudadanos son iguales. Y como son fascistas, pero no pendejos, reemplazan las instituciones estatales heredadas del liberalismo por una alianza corrupta entre el poder político y los líderes empresariales, a su vez sancionada por dispositivos ideológicos bien fuertes, mediáticos, religiosos, nacionalistas, pero siempre entendidos como un designio divino o de la providencia. Es claro que el neoliberalismo, que tanto sufrimiento ha provocado en América Latina y en tantos lugares, parece una actualización del fascismo. Le podríamos preguntar a Salvador Allende o a Víctor Jara qué opinan de Pinochet. Para conseguir sus objetivos no dudan en mentir a las masas, proporcionando una fantasía de transgresión, cuando en realidad están defendiendo los intereses de las jerarquías. ¿Para qué sirven los impuestos? ¿Socialismo o libertad? Todos los políticos son iguales, ni fascismo ni antifascismo, ni machismo ni feminismo, igualdad, la política no sirve para nada. Quien pronuncia estas expresiones está más cerca del fascismo de lo que él mismo o ella misma piensan. Cuando tú tienes invadido emocionalmente a un personaje o a una gran masa de gente, tú les puedes meter, no una, les puedes meter 800.000 mentiras. Los fascistas del siglo XXI inyectan su veneno a través también de simples memes o cuando se cuelan en los informativos, en los telediarios. Las víctimas favoritas de esta macroestafa, las clases humildes golpeadas por sucesivas crisis, las gentes trabajadoras que tratan de proteger sus pequeños privilegios, o las clases medias a las que les ha invadido el miedo. Las mujeres deben preocuparse siempre, porque en una sociedad fascista siempre tiene que haber alguien por debajo sobre quien expresar tu superioridad. Y siempre va a haber cerca, en una sociedad donde las mujeres son el 50%, alguna mujer para restaurar el orden natural de las cosas. Y el miedo siempre les sirve como argamasa política. No olvidemos que el fascista es miedoso por naturaleza. De hecho, se rearticuló, porque siempre ha existido algo parecido, por el miedo a la Revolución de Octubre del 17. Teme cualquier cambio que pueda dejarle sin las sobras que le caen de la mesa de los poderosos. Humberto Eco consideraba que el fascismo no tenía esencia, no había una filosofía particular, pero emocionalmente estaba firmemente fijado a ciertos cimientos arquetípicos de la humanidad, como el culto a la tradición, el miedo a la diferencia, un populismo selectivo o el machismo. El Dios, patria y familia, que defienden Giorgia Meloni, Santiago Abascal, llegando también a Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular. La diferencia es que por estrategias electorales
en Vox se manifiesta abiertamente, mientras que en el PP o en otras derechas europeas o latinoamericanas se lo mantienen más calladito, pero está ahí. El asesinato producido por un padre que después, por un problema con su pareja, asesinó a sus 2 hijos. Eso no es violencia machista, eso es violencia intrafamiliar. ¿Se puede llamar a una persona fascista por cuestionar que existe la violencia machista? Para responder a esta pregunta, nada mejor que acudir al Tribunal Supremo y repasar su opinión sobre los casos en los que no existen pruebas directas. Este órgano jurisdiccional estima en 20 los criterios orientativos para establecer indicios. Traducido, que si a una ideología machista le sumas el clasismo, la homofobia, el racismo, la xenofobia y el nacionalismo católico, ¿qué nos queda? Cuidado, que los fascistas no son una cosa que emerge como los hongos después de una noche de lluvia. Los fascistas no son como los hongos, que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado los fascistas. Los han querido, les han pagado. Los fascistas del siglo XXI hablan de todo aquello que una mayoría a la que han asustado previamente quiere oír para tranquilizarse. Pero siempre van a arrimar la sardina al ascua de los poderosos y los de abajo sufrirán. Es una autorización para liberarte de la empatía y del cuidado a los demás. El fascismo es terminar aullando con los lobos para que no te coman. Cuando el clásico cuñado se queja de que todos quieren cobrar lo mismo, en realidad lo que está haciendo es seguir el juego a la patronal y su alergia a subir el salario mínimo. Los jóvenes lo que pasa es que no quieren trabajar, que dejen de quejarse. Ayuda al fascismo ese economista que dice en las televisiones que no tienes derecho a quejarte porque vivas en una vivienda infrahumana o tengas 2 horas de transporte para tener que ir a trabajar por un sueldo de mierda. Lo que no podemos hacer es que el hijo o la hija viva al lado de la mamá. ¿Cómo? No. La gente lo que no quiere es ser esclavizada. Estos son algunos ejemplos de lo que pasa cuando te dejas invadir emocionalmente. Que aunque no seas ni un empresario ni un rico, hablas como si te creyeras Amancio Ortega, o te han hecho creer que eres clase media aunque tengas sueldos de hambre. Minillos de Trump o de Abascal que reproducen los mensajes que oyen en los medios de comunicación y que luego se ofenden cuando alguien, después de escuchar sus barbaridades, les dicen: oye, eso que estás expresando suena un poco a fascista, ¿eh? La gente no quiere trabajar, la gente se conforma con el paro. Con esta forma de pensar no se acaba de la noche a la mañana. Sería ingenuo pensar que ganándoles en las urnas ya está todo hecho. Es más fácil ganar a los Rajoy o a los Bolsonaro que ganar al franquismo sociológico o al autoritarismo que existen en nuestros países. No nos extrañemos de que Bolsonaro, que Trump o que el Partido Popular nunca terminen de aceptar cuando pierden las elecciones. ¿Y qué decir de todos los periodistas que alimentan que los gobiernos de izquierda, cuando ganan las elecciones, son ilegítimos? Ladrillos en el edificio del fascismo. Como los fascistas están cerca del poder y tienen su apoyo económico, siempre encontrarán medios para intentar invadirte emocionalmente. El aumento del paro, una ola de robos en tu barrio, una entrada de inmigrantes que la van a presentar en televisión como una invasión bárbara. Hasta una victoria en un mundial de fútbol es suficiente para hacerte creer que eres mejor que tus vecinos del sur, del norte, del este o del oeste. Siempre tendrán algún motivo para echar la culpa de tus problemas a alguna minoría. Microfascismos que se combaten con herramientas culturales, que se basan en esa frase de La Salle que popularizó Gramsci: la verdad siempre es revolucionaria. El fascismo viene envuelto en máscaras, detrás de las cuales se esconde el interés de grandes corporaciones multimillonarias o de gente que quiere mantener los privilegios. A los fascistas no se les discute, se les combate llamándoles por su nombre, aunque le moleste a la presidenta del Congreso. No nos olvidemos de que los fascistas, antes de ganar, siempre van a decirnos que ellos son los verdaderos demócratas y van a llamar a los demócratas fascistas. Estoy a favor de la democracia que nos proporcionó Franco.